Dentro de nuestro programa hoy tenemos agendada la parte de primeros auxilios en quemaduras, ¿cierto? Eh, si no estoy mal, creo que John nos va a colaborar hoy iniciando con ese tema, ¿cierto? Profe, perdón, sí señor, ¿no era mañana? Mañana. ¿No era parcial o era algo así? Sí, hoy era parcial, profe. ¿Hoy era parcial? Ah, ¿quieren parcial? Pues Bueno, no. finalmente no hice parcial porque sentí que no llegamos a ningún acuerdo. Pero, pero pues hagamos una cosa. Hagamos la clase de hoy y esta semana programamos otro parcial, ¿qué les parece? Bueno, profe. Ah, si no tienes listo el tema, pues no importa, yo empiezo. No me equivoco en eso. O si No, está profe, listo. yo lo tengo, tranquilo. Ah, sí. Sí, sí, Listo, John, dale, tranquilo. voy. ¿Y dónde están todos? ¿Están durmiendo hoy? No, a mí no me sirve la cámara, profe. Mi cámara está dañada, profe. Todas las cámaras se dañaron, Dios mío. Profe, te puedes dar cuenta que la mía está activada, pero está en negro. Y el chico que Profe, la... a mí también igual. Y yo siempre me dejo ver. Mejor dicho. Y Carlos, Paula, Juliana, Valentina, Nicole. Profe, yo no tengo cámara. El internet está lento. Profe, a mí se me dañó. ¿Listo, profe? Listo, hermano, hágale. Bueno, profe, a mí me tocó. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues a mí me tocó de tipos de quemadura y los grados, agentes causales y primeros auxilios en quemaduras. Tipos de quemadura. Una quemadura es una lesión de los tejidos en la que produce una desnaturalización de las proteínas de la piel, edema y o pérdida de líquido extravascular, dependiendo la gravedad de la quemadura. También se pueden afectar al tejido subcutáneo. El agente causante de estas lesiones puede ser el calor, energía térmica, radiación, los productos químicos o la electricidad. De acuerdo a la profundidad de la lesión, las quemaduras se pueden clasificar en tres tipos: primer grado, segundo grado y tercer grado. Regla del WASH. Del WASH es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir las superficies del cuerpo. El cuerpo se divide en 9 partes, en múltiplos de 9. A partir de ahí se puede calcular el porcentaje de la quemadura. Dice que el cuerpo anterior y el posterior son un 18%. Cada un John, miembro. perdón, Señora. es que no se está viendo tu exposición. O sea, se ve la diapositiva, pero nomás la de tu nombre. Sí, se quedó en la primera diapositiva. Ah, espera. Es que está. ¿Está lento? Sí. Ah, bueno. ¿Ya se ve? Sí, ya. Listo. Regla del Wallace. Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir las partes de superficies del cuerpo. El cuerpo se divide en 9 partes o en múltiplos de 9. Y a partir de ahí se puede calcular el porcentaje de quemadura. Dice que el cuerpo anterior y posterior son un 18. Cada miembro superior un 9% y cada miembro inferior un 18 y la cabeza un 9%. Ahí está la tabla que el profesor nos explicaba aquellas. Agentes causales: exposición al sol, agua caliente, aceites químicos, cemento, electricidad y ácidos. Grado número 1.
una quemadura de primer grado, quemadura superficial, se extiende solo en la parte superior de la piel, la epidermis. Estas quemaduras no causan ampollas, son dolorosas, se curan en 3 o 4 días, no dejan cicatrices. Las quemaduras aparecen inicialmente con el primer grado, síntomas, enrojecimiento, dolor al tacto de la piel. Las quemaduras de primer grado regularmente son producidas por la exposición a rayos solares, contacto, llamas generadas y generando quemaduras leves. Grado número 2. Este tipo de quemaduras afectan tanto la epidermis y la segunda capa de la piel, la dermis. Estas quemaduras pueden producir hinchazón y hacer que la piel se vea roja o blanca manchada. Es posible que se formen ampollas y el dolor puede ser intenso. Hay quemaduras de segundo grado que pueden ser profundas y pueden dejar cicatrices. Grado número 3. Las quemaduras de tercer grado afectan todas las capas de la piel. Esto incluye nervios, vasos sanguíneos, músculos, nervios. Afectan los huesos también, pueden perder sensibilidad en la piel y algunas quemaduras necesitan injertos de piel o cirugías plásticas. ¿Sí ven la imagen? Sí. Es que yo siento el internet como lento. No, sí se ve, John, tranquilo. Sí se ve. ¿Cómo tratar las quemaduras? Quemadura grado número 1. Son quemaduras superficiales que se curan por sí solas. En una semana pueden tener tratamiento para el dolor o la hinchazón. Se puede colocar con compresas frías, loción, pomadas o vía oral o por vía oral. Se pueden tomar acetaminofeno o ibuprofeno para el dolor o la hinchazón. Quemaduras número grado 2. Estas quemaduras por lo general se curan en 2 o 3 semanas dependiendo el cuidado que se le dé, manteniéndola limpia y protegida. Se pueden utilizar cremas antibacterianas para prevenir infecciones o también se pueden utilizar tratamientos naturales como la caléndula, el ungüento y tener vendajes no adherentes que se tienen que cambiar todos los días. Quemaduras grado número 3. Estas quemaduras por lo general son tratadas en centros médicos donde un especialista en quemaduras tendrá que ver la gravedad de la quemadura y determinar la cantidad de superficie corporal afectada, dónde está ubicada la quemadura y la profundidad de la quemadura. El tratamiento para este tipo de quemadura es colocar antibióticos vía oral para evitar infecciones, respiración, para circulación sanguínea y limpieza y extracción de posibles prendas que estén pegadas en el cuerpo. Limpieza y extracción de tejidos muertos, aplicaciones de crema antibacterianas, apósitos, vendajes especiales, medicamentos para la inflamación, ardor, dolor. Estas quemaduras se van curando lentamente debido a su cuidado. En algunos casos se necesitará cirugías plásticas o injertos y reconstrucción de piel para cerrar o cubrir la parte que fue afectada por la quemadura. Listo, profe, eso fue todo. Bien. Bueno, yo, muchas gracias. Paula Daniela, Presente. Juliana, Presente. Carlos Galván Franco, Presente. Xiomara Garzón, Xiomara, Dayana, Presente. Nicole Alison, Presente. Carmen Murillo, Presente.
Brigitte Rodríguez. Presente, profe. John Suárez. Presente, profe. Michelle Vaca. Presente, profe. Valentina Agudelo. Presente, profe. Ya Xiomara como que le está molestando el internet. Bueno, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, como les dije desde un principio, hay unos temas que vamos a repetir. La idea es que queden pues claros los conceptos. Vamos a hablar entonces un poco más a fondo de las quemaduras, ¿cierto? Bien. Bueno, muchachos, entonces ya habíamos hablado también de la anatomía de la piel, habíamos hablado de las 3 capas importantes que tenemos en la piel, y esta parte es muy importante porque dependiendo la capa que se nos vea afectada, así mismo va a ser el grado de nuestra quemadura, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de quemaduras grado 1 son las que se limitan a la epidermis, grado 2 las que involucran epidermis y dermis, y las grado 3 las que involucran las 3 capas, incluida la hipodermis. ¿Qué es la epidermis entonces? Es la capa que muestra regeneración, tiene 5 estratos, es la piel que se descama. Generalmente la epidermis, que es esta capa superficial, casi siempre está formada por unas células muertas, ¿sí? Y una capa de una proteína que se llama la queratina, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de la queratina? La queratina es una capa que se forma con una proteína y es una capa de células muertas que generalmente se están regenerando, que se están descamando. Tienen como función, pues, proteger, y adicional a eso, son impermeables, ¿no? No permiten el ingreso de líquido a través de la capa epidérmica. En el caso de la dermis, esta no muestra regeneración, tiene 2 capas, el colon y la piel verdadera. Si se lesiona hay que utilizar las intervenciones quirúrgicas. Entonces la dermis es esta parte de acá que se ve en la imagen con un color rosado, y la parte grasa viene a ser la hipodermis. Casi siempre es tejido de glándulas sudoríparas, tejidos de células de grasa o adipocitos. Esas 3 son entonces nuestras capas que conforman nuestra anatomía de la piel. Es muy importante porque acá en la piel vamos a tener todos los receptores de la sensibilidad. Eso quiere decir que nosotros a nivel de la piel vamos a tener los corpúsculos, que son las células o los receptores encargados de recibir la sensación de frío, de calor, de dolor, de presión, ¿sí? Se llaman corpúsculos. Las terminaciones nerviosas libres, que son las que reciben el dolor. Entonces esas estructuras que están aquí en esta imagen de la piel van a ser muy importantes para nuestra información en relación a las quemaduras. ¿Cómo definimos entonces una quemadura? Es la deshidratación súbita del tejido generada por diferentes agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular y abolición de su metabolismo.
provocando una pérdida de continuidad de la piel. Anotemos esta definición, por favor. Profe, disculpa, ¿será que puedes? Ah, eso, ya lo quito. ¿Quitar qué? ¿La imagen? No, señor, era un cuadrito ahí que dejaba ver lo que estaba escrito, pero ya lo quito. Ok. Bien. Continuemos. También podemos decir entonces que son el resultado de un traumatismo físico o químico que induce la desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados. Esto en términos más sencillos quiere decir que las proteínas de nuestros tejidos se desnaturalizan, afectando la parte más superficial de la piel o implicando tejidos más profundos y destruyéndolos. Bien. Profe, que allá se Mauras, cayó el internet, entonces que ya volví a ingresar. ¿quién? A ¿Xiomara? John. ¿John? Ujú. Ok. Las quemaduras entonces son lesiones muy dolorosas que generalmente nos dejan secuelas físicas, secuelas funcionales y también, muy importante, las secuelas psicológicas. Las secuelas psicológicas hacen parte de esas secuelas que nos van a dejar unas quemaduras, teniendo en cuenta que las quemaduras son lesiones que van a afectar mucho nuestra apariencia física, ¿cierto? Los sitios donde lleguemos a tener quemaduras, si se trata de quemaduras complicadas o de un grado 2 o 3, pues las secuelas, las cicatrices y las limitaciones funcionales de esos tejidos van a ser muy, muy marcadas. La mayoría de las veces ocurren en el hogar y pueden ser prevenidas. Entonces, aquí es donde pues ya ustedes tienen claridad en eso. Generalmente los niños menores de 5 años son los que están más expuestos a una lesión por quemadura, sobre todo con líquidos calientes o con líquidos hirviendo. Esos líquidos hirviendo pues muchas veces son los que están generando ese tipo de lesiones en estos chicos menores de 5 años. Y fíjense que aparte de que son muy dolorosas, sus secuelas son bien importantes. ¿Sí? Una secuela física, una cicatriz, un problema funcional que nos queda afectando una extremidad, inclusive órganos sensoriales como el de la vista, el oído. Y finalmente el problema psicológico, que también es muy grave porque pues tener que lidiar con eso es bien complicado. Producen 3 efectos.
la pérdida de líquidos, la pérdida de calor, lo que puede causar hipotermia y pérdida de la acción de barrera frente a los microorganismos, aumentando la susceptibilidad de la infección. Entonces esos tres efectos, la deshidratación es uno, vamos a colocarlo como mayúsculo. La deshidratación por una pérdida de líquidos, ¿sí? La hipotermia y por último cuando nosotros nos enfrentamos entonces a una quemadura, pues a través de la piel, después de habernos quemado, vamos a perder los líquidos o líquidos corporales. Y recuerden que el cuerpo humano está compuesto en un porcentaje bien importante por líquidos y por agua. Esa deshidratación, pues obviamente es muy peligrosa, va a generar un desequilibrio hidroelectrolítico que va a terminar afectando nuestro funcionamiento normal. También vamos a perder el calor corporal, ¿sí? Y vamos a terminar sumergidos en una hipotermia. La hipotermia es la disminución de nuestra temperatura corporal por debajo de 35 grados. Y vamos a quedar susceptibles, vamos a quedar expuestos para que nos llegue cualquier microorganismo, llámese virus, bacteria, hongo o parásito, a generarnos una infección. Entonces las quemaduras nos van a dejar expuestos a infecciones, deshidratados y con hipotermias. Cuando hacemos el abordaje entonces de un paciente con una quemadura, pues tenemos que mirar o hacer una excelente historia clínica. ¿Qué tenemos que mirar en una historia clínica? Pues primero vamos a ver cuál fue la causa, cuál fue el mecanismo de la lesión, cuál fue el agente causal, ¿sí? Si fue un químico, si fue una exposición a luz solar, si fue una electrocución, ¿sí? Si fue algún problema térmico, si fue exposición a una llama de fuego. Todo esto es importante. Tiempo en que ocurrió la lesión. ¿Hace cuánto se generó la lesión? ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto a la quemadura o al agente causal? Y por último vamos a determinar la profundidad de la lesión para así poderla clasificar. Entonces necesitamos saber esas tres cosas. ¿Qué fue lo que le causó la quemadura? ¿Cuánto tiempo duró en contacto con el agente causal? ¿Y cuál fue la profundidad de la lesión? Vamos a ver el estado general del paciente. Vamos a ver la presencia de comorbilidades. Una comorbilidad pues está relacionada obviamente con enfermedades adicionales que pueda tener un paciente, como que sea diabético, como que sea hipertenso y ese tipo de cosas. Antecedentes de enfermedades y uso de medicamentos. Personas que tengan también historia de otras enfermedades y estén utilizando medicinas. ¿Qué se le hizo antes de llegar a su valoración médica? ¿Qué intervenciones se le han hecho? ¿Qué primeros auxilios recibió? Y por último, pues vamos a estar vigilando la evolución. Esto es como el proceso que debe tener en cuanto a la atención de un paciente con una quemadura. Cuando hablamos de etiología, nos referimos a la causa que nos genera el problema, ¿cierto? Entonces, la etiología.
nos referimos a la principal causa de quemadura. La principal causa de quemadura son los líquidos calientes y el sitio más común donde se presentan estos accidentes es en el hogar, dentro de la cocina o en el baño. ¿Sí? Cuando no tenemos la precaución de estar como revisando el agua con la que vamos a bañar a los bebés pequeños sobre todo, podemos generarles quemaduras. La edad más frecuente de presentación es en los menores de 5 años, ya lo había dicho. La población más afectada son en los extremos de la vida. Entonces, en los niños y en los ancianos. Esto hace parte entonces de la epidemiología y de la etiología de la quemadura. Entonces, fíjense que queda clarísimo que los menores y los ancianos son la población más afectada en razón a las quemaduras, que la principal causa de quemaduras siempre va a ser los líquidos calientes y que pues por lo mismo el sitio donde más frecuentemente se van a encontrar es en el hogar. Listo. Existen diversos agentes causales de quemaduras. Entonces, la primera o en porcentaje ya dijimos que son los líquidos calientes, pero pues también hay otras causas. Entonces, esos agentes causales de quemaduras van a ser por inhalación, por radiación, por electricidad, agentes físicos y agentes químicos. Entonces, por inhalación, cuando estamos en contacto con sustancias que pueden generar quemaduras y corrosión al inhalarlas. En radiaciones, cuando nos exponemos de manera directa a la luz del sol. Y también cuando estamos expuestos a otro tipo de radiaciones que no podemos ver, como las radiaciones de baja frecuencia, los rayos X, los rayos gamma. La electricidad, las tomas, los cables pelados, los puntos donde hay contadores de luz o cables de luz eléctrica. Y agentes físicos o químicos, como los ácidos, los cáusticos, por mencionar algunos. Bien. Bueno, en este cuadro hay una descripción, vamos a leerla rápidamente, no es necesario que copien todo. El mecanismo y la descripción. El mecanismo, el líquido caliente y la descripción son producidas normalmente por agua, ¿sí? Es una escaldadura o aceite. El aceite también es muy común que genere lesiones por quemaduras. La llama son las que se producen obviamente por la exposición al fuego. Los sólidos calientes producidas por contacto con superficies calientes. Entonces ahí entran las planchas, los hornos, las estufas, los tubos de escape de las motocicletas o de vehículos. Todo eso puede generar aumentos de temperatura que pueden generar quemaduras. La electricidad, producidas por el paso de corriente a través del organismo, ya mencioné que eran los cables de luz eléctrica en el hogar o en la calle. Los productos químicos, producidas en la piel y o tejidos por un agente químico, generalmente los ácidos, los álcalis o las sustancias orgánicas. El frío también produce quemaduras. Entonces, en fríos extremos, digamos, inferiores a 0 grados, producen hipotermia y esas hipotermias terminan generando un eritema, se llama pernio, pie de trinchera o pie de inmersión o congelación. Son muy comunes, obviamente en las zonas donde estamos expuestos
a temperaturas menores a 0 grados. Nosotros por vivir en el trópico, pues estamos como exentos casi de ese tipo de quemaduras. Y las radiaciones producidas por exposición a otras energías, rayos ultravioleta y las radioterapias o rayos X y ese tipo de cosas. Por mencionar algunas de las etiologías más comunes en relación a las quemaduras. Bueno, cuando vamos a hablar entonces de la evaluación de la profundidad, tenemos que revisar la apariencia de las lesiones y el llenado capilar. Esos dos métodos clínicos son útiles para evaluar la profundidad de la quemadura. Ya ustedes saben muy bien cómo se hace la valoración del llenado capilar. Y la apariencia de la lesión, pues simplemente es una inspección visual de las lesiones. La profundidad determina en parte el tratamiento del paciente, ¿sí? Pero no es indispensable para calcular los requerimientos de líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí, independiente del tipo de lesión, lo ideal sería utilizar líquidos o una reposición de líquidos. La reposición de líquidos es dentro del tratamiento, casi que una de las partes más importantes para nuestro tratamiento. ¿Listo? Generalmente son líquidos endovenosos. Líquidos endovenosos, soluciones salinas. Entonces, independiente del grado de quemadura, pues si es un grado 1, casi que podríamos omitir esta parte, ¿sí? Pero si se lo podemos colocar, los líquidos en mucho van a ayudar a la recuperación, ¿sí? Porque vamos a estar en algún grado deshidratados. ¿Listo? Entonces, parte importante, la reposición de los requerimientos líquidos. Las lesiones por quemaduras se pueden complicar en sitios con pobre circulación y o se agrega una infección. Entonces, siempre que tenemos una quemadura tenemos que pensar en lo más grave, ¿sí? Aunque el paciente no tenga una infección, pues hay que iniciarle siempre hay que iniciarle antibióticos. Una antibiótico-terapia es fundamental siempre que estemos en presencia de una quemadura, ¿sí? Las quemaduras se profundizan por edema o por la respuesta inflamatoria local. La sensibilidad y estímulos dolorosos no son recomendables para calcular la profundidad de las quemaduras en niños. Entonces, dentro de los tratamientos ya llevamos dos puntos importantes. Uno, la reposición de líquidos por la deshidratación. Y dos, el uso de antibióticos para su tratamiento. Los tratamientos pueden ser locales, antibióticos, y también pueden ser sistémicos. ¿Cómo es un tratamiento local? Que me da un ejemplo. ¿En el área afectada, profe? Sí, ¿y cuál sería, qué le colocamos ahí? ¿Podría ser cremas? ¿Cremitas esas? Cremas, ¿cuál es la más común? Ay, no, profe, ahí sí me cortó. Decir la coché. La sulfaplata. ¿Listo? ¿La iba a decir?
Sulfadiazina. No, señor, no le iba a decir. No, pero Valentina como que sí. Sulfadiazina de plata. O sulfaplata. ¿Listo? Entonces, sí, ese es un antibiótico local. Y los sistémicos, pues van a ser los antibióticos endovenosos. ¿Listo? Por ampollas. Los tomados también sirven dependientes. Si es un grado 1 que no necesita un manejo dentro de un hospital, sino que se puede manejar en casa, que le dan salida de la institución de salud, pues uno le manda el antibiótico tomado, ¿cierto? Cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo del antibiótico. Si necesita una hospitalización por el grado de su quemadura, pues seguramente el antibiótico que vamos a utilizar pues es el antibiótico por la vena, que nos genera una absorción más rápida, ¿sí? Y nos va a garantizar una buena antibiótico-terapia. Y adicional, en los dos casos, en casa o en el hospital, hay que utilizar los antibióticos locales a manera de cremas para proteger a la lesión de posibles infecciones o sobreinfecciones. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la clasificación grado 1. También es conocida como epidérmica superficial, es la menos grave, es la que generalmente se da por quemaduras solares, perdón, o por contactos leves con alguna superficie caliente. Entonces, esta es la clasificación grado 1 de una quemadura. Su apariencia, se van a ver húmedas y rojas, ¿sí? Se blanquea a la presión, o sea que si la tocamos se ponen blancas en el sitio donde vamos a oprimir con nuestro dedo y generalmente no presentan ampollas. ¿Listo? Esa va a ser la apariencia característica de una quemadura grado 1. Pueden ser dolorosas, pero pues es un dolor que generalmente es tolerable. ¿Sí? Tiempo de curación, en menos de 7 días, ya las lesiones por quemadura han ido mejorando y casi que se solucionan en su totalidad. ¿Deja cicatriz? Generalmente no. Lo que producen después de un tiempo es una descamación de la piel, ¿cierto? Como si estuviera mudando la piel. Ese tejido muerto se va descamando, va generando como unos parches o como unos mapas en el sitio donde se generó la lesión inicial. ¿Listo? ¿Qué zona de la piel es la que se ve afectada en un grado 1 de quemadura? La epidermis, profe. Eso. La epidermis. Entonces va a ser siempre la afectada cuando estamos ante una quemadura superficial, grado 1, y que generalmente es por quemaduras solares o por contactos leves con el agente causal. Deja cicatriz, no, dura menos de 7 días, puede ser o no dolorosa. ¿Queda claro? Sí. Bien. En la grado 2, entonces el espesor parcial superficial, las causas son la escaldadura o por salpicadura por derrame, su apariencia es un rojo intenso o rosa, las ampollas son delgadas, blanquean también con la presión, usualmente es muy dolorosa, su tiempo de curación es casi de 2 semanas, deja cicatriz, puede ser alteraciones de la pigmentación y bajo riesgo de cicatriz hipertrófica. Generalmente son cicatrices solamente por pigmentación, o sea, un cambio de coloración en el sitio donde tuvimos la quemadura,
pero casi nunca deja una cicatriz hipertrófica, que son esas queloides o unas malas cicatrizaciones. ¿Listo? Profe, por exposición al sol se pueden dar quemaduras de segundo y tercer grado. Claro, claro, dependiendo del tiempo de exposición. Recuerda que dentro de las causas de las quemaduras y dentro de lo que uno evalúa, no solamente se evalúa el agente que lo causa, sino el tiempo de exposición puede marcar la diferencia. Si tú te pones al sol 10 minutos, pues seguramente te vas a broncear y te vas a medio quemar. Pero si te quedas todo el día, pues vas a tener, por el tiempo de exposición, pues va a ser como directamente proporcional el grado de quemadura. ¿Listo? En el grado 2 profundo, espesor parcial profundo, escaldadura por derrame o inmersión, aceite o grasa, fuego. Ya aquí las lesiones son un poco más graves. Vamos a tener un rosa pálido o rojo violáceo. Pueden haber ampollas. No hay un llenado capilar, que ustedes ya saben cómo se hace. La sensación es muy dolorosa. El tiempo de curación es mayor a 21 días. En la mayoría de los casos va a requerir un injerto, que son lesiones de cirugía plástica, donde vamos a utilizar partes de piel para colocarlas sobre las zonas de lesión. Y tiene un alto riesgo de una cicatriz hipertrófica. O sea, aquí es donde vamos a generar esas secuelas que van a ser visibles y son las que generalmente afectan el autoestima, la parte psicológica, ¿sí? Son lesiones que van a marcar mucho a quien las padece. Bien, entonces las quemaduras por meter la parte afectada, inmersiones, es como sumergir la parte afectada en aceite o grasa o en fuego caliente. Eso genera lesiones bien importantes. En el grado 3, también llamado espesor total, escaldadura por inmersión en aceite o grasa, fuego, sustancias químicas, electricidad de alto voltaje. La apariencia de las lesiones pueden ser blancas o negras. La piel es muy acartonada. Acartonada quiere decir que está muy deshidratada, ha perdido mucha agua y por eso tiene esa apariencia de cartón. ¿Sí? Es aperlada también. Ya se puede perder hasta la misma sensación de dolor, de lo mismo que se afectan los nervios que llevan esa información al cerebro. ¿Sí? No cura espontáneamente, requiere injertos, va a necesitar 1, 2, 3, varias intervenciones. Se tienen que estar haciendo lavados quirúrgicos sobre la zona todo el tiempo. Son pacientes que terminan entrando a cirugía muchísimas veces, ¿sí? Casi que cada 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque se necesitan lavar las heridas, porque son signos o son focos de infección muy importantes. Entonces son pacientes que se pasan a salas de cirugía, se hacen un lavado quirúrgico, sale para la habitación. A los 2 o 3 días, otro lavado quirúrgico y así sucesivamente. Luego intervienen los cirujanos plásticos, colocan sus injertos. Esos injertos dependen de que sean efectivos, de acuerdo a que no se rechace la parte del tejido. Vuelve nuevamente con lavados quirúrgicos. Un paciente de estos fácilmente puede durar 2 meses con cirugías cada 2 días o 3 días. ¿Listo? Siempre va a dejar cicatriz. En ese orden de ideas, pues son lesiones bien complicadas. Ustedes sabían que la cirugía plástica tiene como 2 ramas, ¿no? Un cirujano plástico maneja 2 tipos de cirugías. Una que se llama la cirugía estética
y otro que se llama la cirugía reconstructiva, ¿cierto? Y pues los dos tienen mérito, claro. Sin embargo, a mi manera de pensar, tiene más mérito el que practica la cirugía plástica reconstructiva y de trauma al que practica la cirugía estética. Bueno, pero es el mismo cirujano. O sea, no quiere decir que sean dos especialidades diferentes. El mismo cirujano plástico debe tener la capacidad de atender los dos eventos. Bien, según su extensión, también podemos clasificarlo. En los niños pequeños y quemaduras dispersas, generalmente utilizamos las manos como punto de referencia. Entonces, determina la extensión comparando la superficie quemada con la palma de la mano del paciente, contando los dedos, considerando que representa el 1% de la superficie corporal. Entonces, para el examinador, que en este caso va a ser el médico, la superficie que corresponde al tamaño de una mano va a ser el 1% del 100% del cuerpo. Entonces, tomamos la mano como referencia para medir la zona quemada. Entonces, si la zona quemada equivale a 5 manos del paciente, quiere decir que el 5% de su superficie corporal es la que va a estar quemada. Y así sucesivamente. Siempre, siempre vamos a medir el porcentaje de quemadura en los niños basándonos en el 1% que representa la palma de la mano de él. ¿Listo? Entonces es la palma de la mano del paciente, no del médico que lo está examinando. Bien, ¿queda claro? Sí, señor. Gracias por responder. Que a veces me siento como solo. Bueno, continuemos. Según su extensión, ya lo mencionaba John en su presentación, la regla de los 9 valora grandes superficies de modo rápido en adultos mayores de 15 años. ¿Sí? Se calcula esa superficie corporal quemada. La superficie corporal del quemado se calcula en áreas de 9% cada una, teniendo en cuenta que el 1% equivaldría a la zona del perineo o al área genital en relación a la superficie corporal total. En áreas extensas donde coincidan los tres tipos de profundidad, las quemaduras de primer grado no se computarían. ¿Queda claro la regla del 9? ¿La entendieron como la explicó John hace un momento? Más o menos. Bueno. La idea con la regla de los 9 es que saquemos un 100%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el 9 por 10 es 90. 9 por 11, 99 y nos quedaría pendiente un 1%. ¿Cierto? Entonces vamos a tener una región con el 9%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 esta parte de atrás. 11 por 9, 99. Y el 1% restante es la del área genital. Entonces quiere decir que si el paciente se quemó toda la espalda, por ejemplo, ¿cuánta superficie corporal se quemó? El 9%. 18%. El 18, porque estamos sumando el 9 de acá arriba con el 9 de acá abajo. Y si se quemó toda la espalda y la parte posterior de las piernas, 27. 36. 36. Ay, perdón. 18 y 18, ¿cierto?
Y así sucesivamente. Dependiendo de las áreas que se vaya quemado el paciente, nosotros sumamos las zonas con el 9%. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí hay 11 regiones para evaluar. ¿Por qué 11 por 9 son? 99. 39. Exacto. 11 por 9 igual a 99. ¿Y el 1% equivale a? Parte genital. 99. Ok. Y el área genital es ese 1% restante. Ahí está. Ahí está el 100% de la superficie corporal. Así se mide la regla de los 9, pero toca conocer qué parte lleva qué tanto. Fíjense que un brazo solamente le dan 4.5, pero sumado con la parte de atrás, o sea, la parte anterior 4.5 y la parte posterior otro 4.5, que sumaría 9. O sea que la quemadura completa de un brazo serían 9. ¿Cierto? Sí, señor. Ahí. La cabeza es un 9%, cada brazo completo es un 9%. Ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y el 1% genital. Bien. La regla del 9. También hay otra clasificación según su extensión que se conoce como la tabla de Lund y Broadwell. Se usa en niños menores de 14 años. Entonces, dependiendo de la edad, se tiene en cuenta que la proporción de la superficie craneal respecto a los miembros inferiores es mayor. Casi siempre la superficie del cráneo es mayor a los miembros inferiores. Entonces, en ese orden de ideas, dependiendo de la edad, se calculan las superficies o las extensiones del cuerpo. Fíjense que acá le dan un 32 a la parte del tórax y el abdomen y va subiendo. Hacia los 10 años ya es 34, a los 15 años son 36. A la cabeza le dan 18 al inicio, al año 17, a los 5 años vale 15, pero pues generalmente uno no tiene esas tablas aprendidas y tampoco las tiene colgadas en un consultorio. Entonces uno tendría que remitirse a los estudios para calcular la extensión. Es mucho más fácil aplicar la tabla del 9, pero pues eso solo se hace en mayores de 15 años. ¿Cuál sería entonces el manejo inicial para una quemadura? Como en todas las situaciones de emergencia, pues lo primero es asegurar la escena al acercarse al paciente para seguridad a quien está otorgando la atención inicial. Si el paciente está en llamas, cubrirlo con una manta y hacerlo rodar. Eso es como una técnica para apagar a una persona que esté prendida en fuego, ¿cierto? Cubrirlo con una manta y ponerlo a rodar. Bueno. En quemadura por electricidad, desconectar la corriente y separar a la persona de la fuente. Retirar ropa y joyería en medida de lo posible o en la medida de lo posible, ya que retienen calor. Bien. Tomemos nota de esto antes de seguir. Esto es importante.
Bien, ¿ya todos tomaron nota? ¿Seguimos? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Enfriar las quemaduras, siempre, siempre. Cualquier quemadura, independiente del grado de quemadura, tenemos que enfriarlas para reducir la severidad del daño. Generalmente ustedes han visto que el ponerle agua, agua corriente por lo menos 20 minutos es un factor importante al inicio del tratamiento. Entonces, siempre que tengamos a alguien con una quemadura, lo que vamos es a ponerla debajo de una fuente de agua, ¿sí? Como mínimo 5 minutos, de ahí en adelante tratar de alcanzar 20 minutos, ¿sí? No utilizar hielo. ¿Por qué? Porque el hielo puede profundizar la quemadura. Evitar la hipotermia, especialmente en niños y en ancianos. Entonces hay que mantenerlos calientes y no dejarlos enfriar. Cubrir la lesión con apósitos y vendaje. Si no se tienen al alcance, pues con tela limpia y seca. Pero siempre es importante cubrir esas lesiones. Evitar tratamientos tópicos hasta establecer la profundidad de la quemadura. Entonces no vamos a utilizar nada de ungüentos, nada de cremas, nada de sábila, nada de remedios caseros, hasta que tengamos claridad sobre la gravedad y la profundidad de la quemadura a la que nos estamos enfrentando. Entonces, el tratamiento inicial para todas las quemaduras, ¿cuál es? Manejo de agua. Exponer, sí, exactamente. Suministrarle a la zona quemada agua corriente por lo menos durante 20 minutos. Profe, ¿y eso no afecta como el cambio de clima cuando la parte está caliente y se le echa agua? No, eso lo que hacen en mucho es aliviar el dolor, comenzando por ahí, y adicional va a reducir la severidad del daño. ¿Sí? Yo he escuchado que, pues, que como el cambio, como del clima, que generan pollas o algo así. No, no es tan cierto. Lo que pasa es que dependiendo también del agente causal, porque Mm, cuando es con ácido, por ejemplo, cuando utilizan ácidos, que eso que se ve ahora últimamente, que le echaron ácido en la cara o cosas así, el uso de agua puede afectar porque puede hacer que el ácido corra a otras zonas, ¿sí? Entonces, digamos que sería como el único punto donde el uso del agua debería tener una técnica especial para que el agua no afecte a otros tejidos. Pero igual se utiliza, ¿sí? Pero lo del cambio de temperatura no es tan cierto. Bueno. Asegurar la vía aérea y la línea de perfusión. ¿Qué quiere decir eso? Estar pendientes de que la respiración sea adecuada, ¿cierto? Que no esté obstruida. Eso es asegurar la vía aérea. Y la línea de perfusión. ¿Quién me dice que es una línea de perfusión? ¿Dónde se dirige el oxígeno a los tejidos? Para asegurar la línea de perfusión, lo que necesitamos es un acceso venoso también. Bueno, la perfusión no solo es de oxígeno, sino también de líquidos. Entonces, coger una vena. Estabilización de la columna cervical. Importante siempre que la columna cervical no vaya a sufrir traumas. Evaluar el estado neurológico, lo mismo del ABC, ¿cierto? Evaluar la extensión y profundidad de la quemadura. Eso se hace con la inspección solamente. Administrar analgésicos de tipo paracetamol según requerimientos del paciente. ¿Cuáles son los analgésicos de tipo paracetamol? ¿Quién me dice? ¿No podría ser como el acetaminofén?
¿Quién dijo? Yo, Paula. Paracetamol es lo mismo que ven, lo único que saben mandar los médicos, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Por qué ríen los médicos y tienen mejor dicho? ¿Sí o no? Bueno, el acetaminofén es lo mejor que se han inventado. Lo mejor que se han inventado. Es el único analgésico que no hace daño a otros tejidos. Obviamente que tiene unas dosis y que si se pasa de dosis pues va a generar problemas. Pero frecuentemente no hay problema en usarlo. Y es muy efectivo para el dolor. Bien. Determinar la causa de la quemadura. Preguntar el mecanismo exacto de la lesión y el tiempo transcurrido. Identificar otros factores de riesgo. Verificar primeros auxilios utilizados. Y administrar profilaxis tetánica cuando se requiera. La profilaxis tetánica es una ampolla de tetanol, ¿cierto? Para cubrir el paciente y que no vaya a tener una posible infección por tétanos. Bien. ¿Sí están copiando o no? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. hoy amanecimos como con pereza todos, ya me di cuenta. Bien. Siguiente. La administración de líquidos. Entonces, como les dije, los líquidos son una de las principales medidas en el tratamiento para un quemado. Casi que los líquidos, reponer los líquidos es lo que le va a garantizar una buena recuperación y que la cosa no se complique. En quemaduras del 10% de superficie corporal en niños y del 15% en adultos, se hay que administrar o se deben administrar de 3 a 4 mililitros de solución cristaloide por cada kilo, por porcentaje de quemaduras por 24 horas. En las primeras 8 horas administrar la mitad y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Así es como se debe hacer la orden médica para suministrar esos líquidos. Bueno, un poco complicado, ¿sí o no? Bien. Dentro de la misma evaluación del paciente, entonces vamos a valorar la coloración de la quemadura. Vamos a verificar la presencia o no de ampollas. ¿Cómo se le llaman a las ampollas de un quemado? ¿Alguien sabe? No. Ictenas se llaman. Estime la velocidad del llenado capilar, que ustedes ya lo saben hacer. Reconozca la presencia de dolor. Y revalore o evalúe cada 2 o 3 días.
Obviamente, si se trata de un paciente que se pueda manejar en casa. Si es uno que esté hospitalizado, pues obviamente la valoración va a ser más seguida. Las flictenas entonces son la presencia de esas ampollas sobre la piel. Flictenas. Bien. Criterios de referencia. ¿Qué es una referencia, muchachos? ¿A qué les suena criterios de referencia? ¿Ni idea? ¿A lo que se tiene en cuenta para hacer el procedimiento? No, las referencias son las remisiones de paciente. Cuando un paciente debe estar en una unidad de quemados. ¿Listo? O si nos encontramos en un primer nivel, en un pueblo o algo así. ¿Cuáles son los criterios de referencia? Entonces, referencia se refiere, valga la redundancia, a remitir un paciente a otro nivel de mayor complejidad para su atención. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos más del 10% de superficie corporal en áreas especiales como en la cara, las manos, los genitales y el periné, se va a requerir también de una atención especializada. Cuando el espesor mayor del 5% de la superficie corporal es mayor al 5% de la superficie corporal quemada. Cuando se trata de quemaduras eléctricas, químicas o por inhalación de humo, también hay que remitir al paciente. Y circunferenciales en extremidades o tórax, que abarquen toda la circunferencia del tórax o toda la circunferencia de una extremidad. Puede haber un compromiso importante. Esos son criterios de remisión. Cuando remitir a un paciente a unidades de quemados. En Colombia no hay muchas, pero pues sí hay muy buenas. La Santa Fe, el Simón Bolívar, la Misericordia. En niños menores de 5 años y ancianos, también hay que remitirlos, sí o sí. Personas con enfermedades preexistentes o desórdenes psicológicos que puedan complicar el manejo, prolongar la recuperación o incrementar la mortalidad. Con traumas asociados, que aparte de la quemadura tengan otro traumatismo. Sin resolución por más de 3 semanas. Si llevamos 3 semanas de tratamiento y las lesiones no mejoran, también hay que mandarlo con otro nivel de atención. Y siempre que sospechemos maltrato, tenemos que hacer referencia. Entonces, referencia es solicitar valoraciones por especialistas adicionales. Bueno, ¿cuáles serían los especialistas que consideran ustedes? ¿Cuáles son los especialistas que manejan las quemaduras, muchachos? El dermatólogo. Bien, el dermatólogo. Bien, Carlos. ¿Quién otro? Cirujanos plásticos. El cirujano plástico. ¿Listo? ¿Quién más?
¿Qué se les ocurre? El estático es el mismo plástico que dijiste. El cirujano plástico hace cirugía estética y reconstructiva, en este caso es reconstructiva, pero pues no es un estético, es un cirujano plástico. El psicólogo, ¿cierto? ¿Psicólogo? ¿Quién? ¿El psicólogo? Sí, el psicólogo. ¿Qué otro? ¿Mm? El trabajador social, porque muchas veces se trata de maltratos infantiles. Entonces esos niños los capta el bienestar y se los quitan a los padres. Y muy importante, una especialidad médica que se llama medicina interna. Internista. ¿Listo? Esos son los especialistas encargados del manejo de un paciente con quemaduras. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ante una quemadura? Rápidamente. Lo envolvemos en una cobija y lo mandamos a rodar. Sí, claro, si es por fuego, sí. Si es por fuego y está prendido en llamas, bueno, digamos que nosotros no somos el que le estamos colocando la cobija, sino nosotros somos los que nos estamos quemando. Lo de Pues, enfriar la quemadura, ¿no? O sea, tenemos la espalda prendida en fuego. Buscar en tierra. Exactamente, o sea, lo acabo de decir, John, muy bien, tirarnos al piso y rodar, ¿listo? Y lo mismo le hacemos a alguien que le podamos ayudar y que se esté quemando. Bueno, pero lo primero, en el caso de las quemaduras leves, siempre lo primero es Enfriarlas. Rociar agua. dejarle caer agua y agua y agua y agua sobre la herida entre 5 y 20 minutos. Eso le va a aliviar el dolor, le va a disminuir las secuelas que pueda tener esa lesión. Ese es el manejo inicial de esas quemaduras. Bueno. Lo segundo, hay que cubrir esas vendaduras con un vendaje estéril. Si no tenemos vendas estériles, entonces alguna sábana, alguna tela que esté limpia, pero pues en lo posible, ojalá fueran vendajes estériles. Ese vendaje debe ser oclusivo, o sea, debe tapar y debe minimizar la pérdida de calor por parte de la herida. Hay que, adicional a eso, el vendaje le va a evitar el dolor al paciente, le va a absorber secreciones que produzca la quemadura y va a mantener la zona en una posición funcional deseada. Entonces ustedes se dan cuenta que lo primero que hay que hacer es cubrir con esos vendajes esas heridas o esas quemaduras. Van a ayudar en mucho. Antes que colocar cremas y cualquier cosa, primero es el agua y después del agua, el vendaje. Si en el momento de la lesión el dolor es intenso, nos indica que las terminaciones nerviosas están conservadas y por tanto que es una quemadura superficial. Aquí hay algo muy importante y es que resulta que las terminaciones nerviosas
son las únicas estructuras sensibles en la piel que llegan hasta la parte más superficial, hacia la epidermis. Todas las demás están adentro. Mejor dicho, los corpúsculos de Ruffini, Pacini, Meissner, Krauss, ¿sí se acuerdan de eso? No, ¿cierto? Pero lo han escuchado, ¿no? Claro, al principio del Señor. curso. Sí, señor, pero no nos recordamos. Exacto, entonces resulta que cada uno de esos corpúsculos tiene una función para medir temperatura, presión, tacto, ¿sí? Pero específicamente el que recibe los estímulos de dolor se llaman terminaciones nerviosas libres. Y esas son las únicas que llegan a la epidermis. Entonces, cuando hay dolor intenso, quiere decir que la lesión es muy superficial, ¿sí? O sea, el dolor es indicativo de que es superficial. Y quien lo creyera, mientras más profunda la quemadura, menor es el dolor. ¿Queda claro? Señor. Bueno, Sí, señor. eso es indicativo de un buen pronóstico. Mejor dicho, que le duela es importante en cuanto al pronóstico de su recuperación. En los casos en los que exista dolor y o inflamación, se administrará ibuprofeno o ácido acetilsalicílico. También son analgésicos fuertes, aparte del acetaminofén, la aspirina y el ibuprofeno. Bien. Ya en el caso de las quemaduras graves, entonces, si somos nosotros los que estamos prendidos, tenemos que detenernos, arrojarnos al suelo y rodar. ¿Listo? Pero si ya es un tercero el que está prendido, pues debe venir el que viene con la manta, ¿sí? O con lo que tenga a mano, ¿sí? Agua, mantas, tierra, todo eso es válido para poder apagarlo. ¿De acuerdo? Bien. Lavar la zona afectada con agua fresca durante 2 o 3 minutos. Dijimos que iba hasta 20 minutos, dijimos, ¿cierto? En las quemaduras graves. Tapar bien con un trapo limpio. Cuando no tenemos los apósitos, las compresas y esas cosas, pues vamos a utilizar un trapo limpio. Trasladar al paciente con urgencia a un centro hospitalario. Listo. Ese es el manejo de las quemaduras graves. Verifique que la persona esté respirando. Si la respiración se ha detenido o si las vías respiratorias están bloqueadas, pues hay que abrirlas. De ser necesario, comience a administrar respiración artificial y el RCP. Ya nosotros sabemos cómo se hace, cómo elevamos el mentón y bajamos la cabeza para abrir las vías respiratorias, cómo nos colocamos al lado de la víctima con los brazos extendidos para iniciar una RCP, los brazos rectos y la espalda también recta. ¿Listo? Las compresiones y la relajación. ¿Cuántos que se hacen en la reanimación? ¿Cuántas? 30 por 30 por 2. Por o 2. 100 por minuto. 30 por 2 o 100 por minuto cuando no hay respiraciones. Tome las medidas necesarias para prevenir el shock. Acueste a la persona elevándole los pies unos 30 centímetros y cúbrala con una manta o abrigo. Si hay sospecha de lesión en cabeza, cuello, espalda o piernas, no levantarla o no elevarle las piernas. Continúe observando los signos vitales de la persona hasta que llegue la asistencia médica. Esto significa el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, que ya nosotros conocemos muy bien, ¿cierto? Cierto. Bien. No aplique ungüentos, mantequilla, hielo, cremas, ni cualquier otro remedio casero en las quemaduras graves. Queda claro, ¿cierto? No ungüentos, hielo, cremas, mantequilla, nada de eso. No respire, sople ni tosa en una quemadura.
No hay que soplarle la quemadura. Uno sabe que le está doliendo, pero pues no le sopla. Que eso es lo que generalmente hace todo el mundo, ¿cierto? Soplar. No toque la piel muerta o ampollada. No retire la ropa que esté pegada de la piel. No administre nada a la persona por vía oral si hay una quemadura grave. No administre nada por vía oral si hay una quemadura grave. No sumerja la quemadura grave en agua fría, pues esto puede causar shock. Una cosa es sumergir, otra cosa es regar, ¿cierto? No coloque una almohada debajo de la cabeza de la persona si hay quemaduras en las vías respiratorias, porque esto puede cerrarlas. Entonces hay que mejor dejarle la cabeza extendida hacia atrás con el mentón elevado. Muy bien. Vamos a parar aquí un momentico. Rápidamente, como todavía tenemos tiempo, vamos a ver un pequeño video de... Por favor, me confirman ustedes que estén escuchando el audio, ¿bueno? Señor profesor. Bienvenidos a este nuevo programa Hablemos de Salud. Soy la doctora Ana María Montañez, médico internista intensivista que trabaja en el Centro Médico Naval. También soy representante de la Asociación de Entrenadores Peruanos en Soporte de Vida, Peruvian Life Support Trainer. Esta institución sin fines de lucro brinda a toda la población cursos de capacitación en cualquier situación de emergencia. En esta oportunidad, señores, vamos a hablar sobre quemaduras. Son incidentes que ocurren frecuentemente en casa o en cualquier sitio de la calle, para lo cual nosotros debemos dar los pasos más importantes a seguir en las primeras atenciones. Vamos a hablar de diferentes tipos de quemaduras en este taller. Hola amigos, mi nombre es Renzo Oviedo y como ya lo comentó la doctora Ana María Montañez, el día de hoy vamos a hablar sobre quemaduras. Vamos a ver los 3 tipos de grado de quemaduras que existen, de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué hacer? ¿Cómo reconocerlas? ¿Y qué es lo que debemos hacer en los primeros minutos de haberse suscitado la emergencia? Recuerden que en el programa anterior hemos hablado sobre cómo activar nuestro sistema de emergencias médicas. Vamos a suponer que ya lo hemos activado, ya hemos llamado a la unidad de emergencia y ahora vamos a proceder a atender al paciente. Para ello contamos con un compañero que me va a ayudar o va a simular de paciente en esta oportunidad. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí las 3 quemaduras presentes dentro de su cuerpo. Pero nos vamos a concentrar en estos momentos en la quemadura de grado 1. La clásica quemadura solar. Todos cuando hemos ido a la playa en algún momento se nos ha puesto rojo el cuerpo y no sabemos qué hacer. Clásico concepto que tenemos. Echarle tomate, echarle aceite, echarle miles de cosas. Tratamos de hacer una ensalada encima del cuerpo y eso es lo que no debemos hacer.
Ante una quemadura de primer grado solamente debemos reconocerla con el color. Y adicionalmente, lo único que vamos a utilizar, todos grábense esto en su casa, lo único que vamos a utilizar en quemaduras de primer grado es agua. Solamente le utilizamos y le echamos agua directo a la quemadura. Ahora, ¿qué agua? Utilizo agua de caño, agua embotellada, agua con hielo, hielo puro. Traten de utilizar el agua más limpia que puedan tener. Lo ideal es un agua embotellada. Si no tenemos agua embotellada, de repente en nuestras casas podemos contar con agua hervida y podemos también utilizar. En última instancia podríamos utilizar agua de caño, pero nunca tratemos de utilizar agua sucia porque vamos a contaminar más la herida. Ahora, otro concepto que existe, ¿no? Si tenemos hielo, le aplicamos hielo directamente sobre la herida para bajar la temperatura. Eso es falso, el hielo también quema. Y es importante que solamente utilicemos agua a temperatura ambiente, porque también le vamos a producir más daño. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente estuviera ya no ante una quemadura de grado 1, sino ahora ante una quemadura de grado 2? Esta quemadura es un poco más dolorosa, como ustedes ven, un poco más llamativa. ¿Y cómo se caracteriza o cómo podemos identificar una quemadura de grado 2 o de segundo grado? Sencillo, por las ampollas. Toda quemadura de segundo grado va a ir acompañado de ampollas. En sus casas deben de recordar que no deben de reventar las ampollas. Es muy importante que no lo hagamos. Si las ampollas están reventadas y ya se ha vuelto una herida, como lo vemos en esta imagen, solamente debemos de cubrir la herida con gasa estéril y limpia. ¿Cómo lo vamos a hacer en estos momentos? Utilizamos una gasa estéril y limpia y se la colocamos encima de la herida. De esta manera, recuerden que ya hemos activado el sistema de emergencias médicas, por ende ya hay un personal médico avanzado que ya está viniendo en nuestro apoyo. La idea es solamente darle un soporte primario al paciente o a la víctima hasta que llegue el apoyo médico. Pero ahora, ¿qué pasa si no tuviéramos una herida de segundo grado y tuviéramos una herida de tercer grado, como lo pueden ver en la pierna? Normalmente las heridas de tercer grado van acompañados a su alrededor de quemaduras de segundo grado. Recuerden, en las quemaduras de segundo grado no debemos de reventar las ampollas si es que el paciente lo presenta. Ahora, en las de tercer grado, la idea de toda quemadura es disminuir el calor. Ya lo conversamos hace un momento. ¿Cómo disminuir el calor? A través del agua. Pero si tenemos ropa quemada en la quemadura de tercer grado, por favor, nunca retiren la ropa quemada y que esté pegada al cuerpo, porque se puede retirar con piel y eso va a dañar más a la víctima. Si tuviéramos una tijera y quisiéramos nosotros liberar la ropa que no esté pegada a su cuerpo, lo podemos hacer, pero solamente la ropa que no esté pegada a su cuerpo. Si se dan cuenta, llego a este punto y la ropa ya se encuentra pegada al cuerpo. Esa ropa no la voy a retirar, la voy a dejar allí hasta que venga el apoyo médico avanzado. Lo demás sí puedo seguir retirándolo. Ahora, ¿por qué yo tengo que retirar la ropa que está alrededor que no esté quemada? Porque esta ropa va a seguir calentando al paciente. Recuerden que en una quemadura, el paciente no solamente va a sufrir la quemadura el tiempo que esté expuesto al calor, sino se va a seguir quemando después de la quemadura. Y la idea es disminuir el calor. Lo podemos disminuir con agua y lógicamente retirando la ropa que se encuentra a su alrededor. Recomendaciones que deben de tener en cuenta. Las quemaduras de tercer grado son clásicas en las piernas y en sus casas. ¿Por qué? Utilizamos ollas con mucha agua y no calculamos el peso y la levantamos y se nos presenta una quemadura de tercer grado. Tengan en cuenta que los primeros auxilios que ustedes van a brindar son en los primeros momentos de suscitado la emergencia. Siempre va a venir un apoyo médico, así que recuérdenlo que es muy importante.
haciendo una recapitulación de todo, lo más importante de las quemaduras. Quemadura de primer grado, no le echen más que agua, solamente agua. Quemadura de segundo grado, si tuviéramos ampollas, no las reventamos, porque sirve como protección de la herida. Y quemadura de tercer grado, si tenemos ropa pegada, no la vamos a retirar, solamente vamos a cortar la ropa que no esté pegada al cuerpo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo conmigo, espero que les haya gustado el programa, muchas gracias por su atención. Bien, y antes de poner... Bueno. Vamos entonces a parar la presentación del video para continuar un momentico aquí con ustedes.